pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La verdadera paz, y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 27, donde Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dicho de otra forma, les doy un regalo, una paz en la mente y en el corazón, o sea, una paz en todo nuestro ser. Y la paz, dice Jesús, que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús aquí nos enseña que la paz verdadera no es la paz que este mundo, que la manera de vivir de este mundo nos ofrece y se recibe, nada que ver con la paz que el Señor nos regala, paz en nuestra mente y sobre todo paz en nuestro interior. La paz que ofrece este mundo trae angustia y muchas veces temor. La paz como regalo del Señor nunca nos vendrá a través de la angustia y del miedo. Hay momentos en que nuestra falta de paz se basa, digamos, en la ignorancia, en el desconocimiento de la palabra de Dios. En Efesios 4:18, Pablo habla de la ignorancia que existe en este sistema mundano. Dice así: teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos, es como vive el mundo, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y también por la dureza de su corazón. Hermanos, las personas que viven como si Dios no existiera, las personas incrédulas, las personas que le niegan, tienen la mente llena de oscuridad, caminan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cierran su mente y endurecen el corazón hacia el Señor, hacia Dios. En 1 de Timoteo 1, versículo 13, Pablo le cuenta a su discípulo la causa de su desasosiego, la falta de paz que él sentía cuando perseguía a la Iglesia de Jesucristo. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hermanos, el encuentro personal con Jesús, con su palabra, nos hace salir de la ignorancia en que vivimos y deseamos estar cerca entonces del Señor para obedecerle, y así salimos de la incredulidad a través de la fe. A partir de ahí, el Señor nos regala esa paz imposible de entender por la mente humana, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. A esto se le llama paz interior. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, y desde el 13, leemos y vemos donde Pedro nos da la fórmula para recibir el regalo de la paz del Señor y nos hace un llamado a una vida de santidad. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis, no adaptéis, no os acomodéis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hago énfasis en toda vuestra forma de vivir. Versículo 16 dice así: porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Hermanos, somos hijos de Dios y como todo buen hijo debemos imitar en la santidad a nuestro Padre Celestial. También el apóstol Pedro, en el capítulo 2 también de su primera carta, en el versículo 15, nos muestra la voluntad de Dios sobre este tema. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, buscando la paz, hagáis callar la ignorancia de los hombres, de las personas insensatas. Hermanos, cuando nos damos cuenta de la realidad en la que este mundo vive y lo que está pasando y aconteciendo, estamos viendo que la humanidad no tiene paz, no tiene esa paz interior que es tremendamente difícil de conseguir, a no ser que se reciba la paz del Señor como el regalo que Él nos ofrece. Cuando Jesús nos habla de paz, Él está diciendo que tiene poder para crearla, porque Él es la fuente de la verdadera paz, porque sus palabras siempre son espíritu y son vida. Así lo asegura Jesús en Juan 6:63, donde dijo: el espíritu
es el que da vida, y sobre todo vida eterna. Esta palabra vida es zoe, que significa eterna. La carne para nada aprovecha, o sea, los esfuerzos humanos para nada sirven. Y añade Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritus y son vida. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús también dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, en el sistema, siguiendo la manera de vivir del mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, he conseguido vivir de una forma diferente a como viven los seres humanos que no conocen y no aceptan a Dios, está diciendo Jesús. La paz verdadera, hermanos, viene por mirar la manera de vivir de Jesús, imitarle y seguirle. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2 leemos, puestos los ojos en Jesús, el autor, la fuente, y también el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Hebreos también 11:27 vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que demuestra la fe de grandes siervos del Señor. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, en Dios. Y en Hechos capítulo 7, versículo 55 vemos también un ejemplo en el Nuevo Testamento de un gran siervo de Dios que había puesto su mirada en el momento más difícil de su vida, había puesto su mirada en Jesús. Dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y estaban matándolo mientras le estaban lapidando, vio la gloria de Dios y pudo afrontar su muerte con esa tremenda paz que Jesús siempre nos ofrece, aún en los momentos más difíciles. Yo te haría la siguiente pregunta, ¿dónde tienes puesta la mirada? Si la tienes puesta en Jesús, estás recibiendo el regalo de la paz que Él te ofrece. La verdadera paz se encuentra en Jesús y Él quiere que recibas la bendición de esa paz. Pero si no miramos a Jesús y miramos la paz que ofrece este mundo, seguramente nos llenaremos de angustia y de temor, que son las consecuencias de no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Te dejo con el versículo que encabeza este mensaje. En Juan 14:27 leemos, os dejo un regalo, dice Jesús, paz en la mente y paz en el corazón, o sea, paz en todo vuestro ser. Y la paz, añade, que yo os doy, es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.